Es un gran placer a nosotros. Creo que algunos ya veo que participaron en otras formaciones que tuvimos en este año, el año pasado. Es un honor para mí, como brasileño en la comunidad hispana, haciendo estas contribuciones. El tema de catequesis matrimonial, que es nuestro postulado que hemos trabajado, estamos trabajando hace años en Brasil y ahora en los últimos 2 años más fuertemente con la expansión de esta catequesis como una metodología que puede apoyar a muchas diócesis, muchas parroquias por todo el mundo. Y hemos logrado éxito con esto en muchos países. Aquí recientes hay personas que ya lo implementaron, como Carlos que veo aquí, y que, por cierto, otros también que ya lo implementaron en sus parroquias o diócesis en países como México, Ecuador, Guatemala, y es un gran regalo de Dios por poder compartir nuestra experiencia y ayudar de alguna manera, no solo en mi diócesis, pero también en diócesis lejas, muy lejos. Y hoy tenemos esta formación y ya estábamos 2 meses más o menos sin formaciones en línea por cuenta del nacimiento de mi cuarto hijo, que entonces estaba un poco más cerrado a casa. Y bueno, con mucho gusto tenemos la presencia de Carla Ferrando, que es una persona que tiene un liderazgo muy grande en Estados Unidos por parte de la comunidad hispánica. Y bueno, ella puede hablar mucho mejor sobre su apostolado y me gustaría mucho tener ya en este inicio eh, una, un compartir de su trayectoria y también por la parte de la federación, que es presidente, la Federación Católica de Familia. Carla. Gracias, Marlon. Un placer estar aquí con todos ustedes, líderes de pastoral matrimonial y familiar. Es una gran bendición para mí acompañarlos. Mi nombre es Carla Ferrando Boiling, soy la presidenta de la Asociación Católica de Vida Familiar, de la Federación Hispana de Vida Familiar, que pertenece a la Asociación Católica de Vida Familiar, que convoca a directores de pastoral familiar y matrimonial en las diócesis de los Estados Unidos. Esta asociación tiene 40 años de fundación y estamos contentos de colaborar con Marlon y con Pios Institute. Felicidades también por tu nuevo bebé, así que es una buena noticia y una excelente excusa para estar ausente. Así que todos somos pro familia y apoyarnos mutuamente y estamos aquí para poder resolver cualquier consulta y estar atentos a tu presentación. Muchas gracias. Carla ha invitado también muchas personas de Estados Unidos. Creo que tenemos unos 30% de las personas aquí que son de habla hispana, pero viven en Estados Unidos, diferentes diócesis, que nos alegra mucho. En estos años hemos avanzado muchísimo en los países de habla hispana. Hemos contactado tuvimos el contacto de más de 15,000 personas de habla hispana de los países ya de Latinoamérica, Centroamérica, y Estados Unidos estamos caminando más reciente y con mucho gusto recibiendo una gran aceptación de esta propuesta y de este compartir experiencias sobre la catequesis matrimonial. Como siempre, nuestras formaciones, yo tengo unas diapositivas que voy a compartir para que sea más didáctico posible. Y también, como es, los que ya acompañan, saben que nos gusta mucho siempre poner en la pantalla las enseñanzas de la iglesia y hacer para que se vea claramente la relación entre lo que estamos presentando como propuesta y los documentos de la iglesia. Entonces vamos a tener una parte que vamos a hablar muy rápidamente de algunas citas de documentos y claro, de cómo se desarrolla, cómo se aplica, cómo funciona el material matrimonio encuentros de preparación, que es una manera práctica de poner en práctica, de hacer la preparación al matrimonio con todos los temas, con toda
didáctica que la Santa Sede nos pide. Bueno, a los que nos conocen, creo que hay personas nuevas. El Pius Institute, la editorial Pius, es un instituto y una editorial católica que creamos en Brasil en 2017 y hemos publicado más de 70 libros en Brasil sobre temas de matrimonio, familia y vida, muy reconocido en Brasil por estos temas, especialmente familia y vida. Yo con mi esposa somos padres de 4 hijos y coordinamos también en nuestra diócesis el servicio a la vida. Y tenemos como que un departamento dentro de la estructura de la pastoral familiar de servicio a la vida. Creo que cada país cambia un poco la estructura organizacional, pero en línea general son como que muy parecidos. Y bueno, yo soy administrador, posgrados en gestión de proyectos y marketing, pero después de mi conversión, con unos 27 años, empecé a estudiar un poco temas más involucrados en la fe, cuestiones de familia y en los últimos años, más específicamente en la bioética y familia. Entonces, yo tengo un máster en bioética por la Fundación Jerome Newell y estoy en la fase de tesis de del doctorado de bioética del Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Mi esposa viene de una trayectoria de farmacéutica industrial, después con la maestría y el doctorado en farmacología, y hemos trabajado en los últimos años por temas de familia y matrimonio intensamente. Y claro, lo más importante es que estamos apoyando a las diócesis y el tema que actualmente más estudiamos y partimos clases es, de hecho, la preparación al matrimonio, los temas específicos de preparación al matrimonio y también temas como que vamos a tratar hoy, que es las enseñanzas de la Iglesia y la forma de presentar la preparación al matrimonio de acuerdo con la petición de la Iglesia. Siempre con apoyo información, apoyo consultivo, escuchando, entrando cada parroquia y diócesis. No es necesario que sea una diócesis. Trabajamos también en nivel de parroquia, aunque sean muchas, pero siempre no hay como que una realidad muy, muy pequeña que no se deba dedicar tiempo. Todos hacemos esto y nos gusta mucho hacer esto porque incluso tenemos una cercanía más grande, podemos escuchar las realidades concretas de las parroquias. Y claro, además de las formaciones, tenemos posgrado en Brasil, con formaciones en línea para todo el mundo, tenemos las publicaciones en portugués, español, inglés, y el próximo mes vamos a tener en italiano. Y bueno, el Instituto Pius, por obra de Dios, por providencia, es un instituto de colaboración. Hemos firmado un convenio con el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum desde el inicio de nuestro trabajo y nuestros, por ejemplo, los estudiantes, las personas que hacen, los alumnos de Instituto Pius en Brasil, que hacen el posgrado de bioética y familia, tienen también el diploma de perfeccionamiento de bioética del Pontificio Ateneo, un diploma en italiano. Y ahora tenemos también esta colaboración con la Francisco de Victoria y la Fundación Jerome Nijin, y el Teen Star, que es un programa muy hermoso que en Brasil la directora de Teen Star Brasil, Fabiana Ramburra, trabaja con nosotros y tiene su curso dentro del Instituto Pius para apoyarnos en los temas de la afectividad. Y claro, los autores del libro, Andrea y Karina, son parte esencial de nuestro trabajo y son una pareja que tiene un apostolado muy inspirado por Dios. Su material está en 22 países y es utilizado en más de 90, en verdad más de 100 diócesis, experimentado y mejorado hace casi 10 años. Ya es la 11ª edición del libro y ya ha preparado más de 300.000 parejas al sacramento del matrimonio, por lo tanto, revisado y aprobado por varios obispos en todas estas diócesis y sacerdotes en cada parroquia que, claro, están atentos sobre el material. Por esto es un aval, es muy avalado de toda parte, por laicos, por sacerdotes y por obispos. Miles de parroquias lo utilizan.
Los autores tienen 8 hijos ahorita, estaban con 7 hijos, ya a los 50 años de edad, tuvieron el octavo hijo, tiene 8 hijos y dos hijas están en la vida religiosa y uno está casado. Dieron una conferencia también por invitación del Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida en la Santa Sede de Italia en 2022, en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Imparten formaciones en numerosas diócesis y con más de 25 años de experiencia en preparación matrimonial. El autor creó el posgrado de catequesis matrimonial, posgrado creo que único en el mundo, porque no tenemos noticia de otro específicamente en catequesis matrimonial, y ha logrado éxito ya con el Centro Universitario aquí de Brasil, en la formación de muchas personas expertas ahora en catequesis matrimonial, y ya escribieron más de 10 libros en su trayectoria. Entonces, este es el background. Pero, bueno, yo quiero hacer un poco que hoy en día se habla mucho de storytelling, hablamos mucho, sí, porque es una manera muy práctica también de tenernos una mirada de la trayectoria de este material. Y así quiero compartir un poquito de cómo el libro fue creado, y haciendo esto vamos a conocer un poquito también de las bases, de los principios que los autores llevaron en cuenta para llegar hasta este momento con esta metodología. Ellos venían de un ambiente católico, de servicio a la iglesia, ayudaban en la preparación del matrimonio en su parroquia, a la pareja, en aquel momento, informaciones, encuentros de fin de semana, ofrecían un encuentro muy completo de fin de semana con temas que consideraban relevantes, aunque muchas parejas salían del curso emocionadas. Ellos comparten con nosotros que sentían que faltaba algo. Era muy rápido, todo presentado en poco tiempo, 2 días, un día. Comenzaron y empezaron a preguntarse: ¿será que esto es lo que la iglesia recomienda? ¿Es lo mejor que podemos hacer? ¿Acaso la iglesia recomienda un único momento para preparar el matrimonio? Sí, centrado muchos temas en el mismo día, en el mismo final de semana. Y entonces esto generó un deseo de formar un equipo pastoral, un equipo parroquial con más contenido. Estaban reflexionando sobre cómo ofrecer más a estas parejas que necesitan tanto. Fue entonces buscar en documentos de la iglesia. Y fue entonces que cuando descubrieron algunos documentos de la iglesia sobre el catecumenado matrimonial. El primero es el documento Preparación al Sacramento del Matrimonio. Fue publicado por el Pontificio Consejo para la Familia, el Pontificado de San Juan Pablo II, 1996. Y al leer y releer este documento varias veces, como material de estudio, subrayando, anotando y orando, por cierto, todo se aclaró que la iglesia no tenía petición para hacer una formación al matrimonio en fin de semana, pero una formación con un itinerario, con más tiempo, con criterios mucho más completos que lo que estaban haciendo. Y a continuación encontraron otros documentos de conferencias episcopales, como un documento de la Conferencia Episcopal del Obispo de Brasil, publicado en 1978, que ya hablaba que los cursillos, ya entre comillas, porque no deberían ser cursillos prematrimoniales de un día o dos, y así, documentos antiguos, pero no conocidos. Estamos hablando de 25 años atrás. Estaban conociendo documentos de 40 años, 35 años pasado. Entonces también encontraron el documento de las conclusiones de Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, más de 50 años. También la Familia del Consorcio, que habla de muchos aspectos interesantes. Y así se descubrió, a petición de la Iglesia, que es muy completa sobre la preparación al matrimonio. Y así encontraron las realidades, que la iglesia nunca orientó un curso compacto de fin de semana. También, un segundo punto, que la catequesis matrimonial tiene un objetivo específico de discernimiento para las parejas, ofrecer un discernimiento. Por lo tanto, no debería realizarse a última hora con las parejas compromisadas, como se hace muchas veces.
que estaba en la realidad de ellos en aquel momento. También no debería, tercer punto, pueden decir, no debería hacerse al estilo de conferencias o cursos con muchas parejas, 20 parejas, 10 parejas, 15 parejas, porque así no se tiene una personalización. Debería trabajar en pequeños grupos con una mayor duración, es decir, nada de condensado de fin de semana, como estaban haciendo. Y también descubrieron, por estudiar estos documentos de la iglesia, que existe una lista de temas, vamos a decir, esenciales, obligatorios, que deben presentarse a las parejas. Temas como la armonía y matrimonial, claro, pero también temas delicados como la sexualidad, la paternidad responsable, la apertura a la vida, la educación de hijos, derecho canónico, una revisión de los sacramentos, pero claro, con gran enfoque en el sacramento del matrimonio, cuestiones de la administración del hogar, cuestiones económicas. Y son temas que son muchos temas. La primera pregunta en aquel momento, ¿cómo vamos a hacer? Actualmente estaban, como muchas parroquias hacen, una pareja habla de la armonía matrimonial, la otra pareja habla de la sexualidad, la otra habla de las cuestiones económicas, del padre habla de la ceremonial, de la liturgia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que sea encuentros frecuentes, como pide la iglesia? Por lo tanto, un mismo grupo, un mismo matrimonio coordinador, hablando de tantos temas. Entonces se pasaron con un gran problema para resolver y que había preocupación, que claro, era poco que se estaba ofreciendo y el llamado era muy grande. Y él, claro, por hecho del Espíritu Santo, empezaron a crear una propuesta. Hablaron con el sacerdote para, en búsqueda de una solución y con una propuesta ya más o menos delineada, y el sacerdote permitió hacer un proyecto piloto. Bueno, y aquí está en la pantalla está una de las fotos del proyecto piloto. Bueno, vamos, para algunas parejas, vamos entonces a hacer este otro proceso con más tiempo, no con un encuentro de fin de semana. Y André y Karina empezaron pensando, bueno, tenemos que crear una cosa que sea, funcione para nosotros, pero también para las otras parejas de la parroquia, porque no podemos trabajar solitos, somos iglesia. Y entonces empezaron creando una guía para cada uno de los encuentros. A lo largo de que se pasaban los encuentros, creaban, revisionaban cada encuentro, aplicaban y bueno, no está, está muy bueno aquí, vamos a cambiar una cosa, otra, y en la otra aplicación con otras parejas, ya con un encuentro más desarrollado, más bien diseñado, y así fueron aplicando como un proyecto piloto en simultáneo con los encuentros de fin de semana que se pasaban en la parroquia también. Y este un encuentro que estaba con una de sus hijas, que ya está en el convento, el padre que estaba acompañando, no participaba de todos, pero creo que algunos participaban, y crearon esta propuesta, este material. Otras parejas de la parroquia empezaron también utilizando este cuadernillo, y llegó un momento que el padre les advirtió, y en el curso que la parroquia tiene un curso de fin de semana, pero también este otro formato, este proyecto piloto, y no podría tener más dos modelos, tiene que ser una cosa única. Y entonces pensaron, bueno, se acabó nuestro proyecto. No, el padre dijo, no va a tener más los encuentros de fin de semana. Todos tienen que utilizar esta metodología porque en las entrevistas, cuando recibo las parejas, veo claramente la diferencia. Están de hecho muy preparados, y los que pasan por los encuentros de fin de semana a veces salen con enseñanzas, con ideas interesantes, pero hay una gran diferencia de un acompañamiento y de una inserción única y concentrada. Entonces, en aquel momento se cambió en la parroquia, un movimiento parroquial, pero ya estaban muchos escuchando en otras parroquias y ya haciendo uso de este material, y en poco tiempo ya estaban, claro, en otras diócesis también. Entonces el material, el cuadernillo se convirtió en un libro. La editora Paulinias fue la primera editora que publicó el libro, que tiene todo el mundo, Paulinias, ¿sí? Y, y también aquí en Brasil, y entonces hicieron la primera publicación,
muy rápidamente el libro, la primera edición del Paulinas, se vendió completamente. Enseguida la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar en Brasil los invitó a publicar el libro por la Comisión Nacional de la Conferencia de los Obispos y recomendar el libro para todo el Brasil, iniciando una nueva etapa de crecimiento. Y así fue por muchos años. Estamos hablando de, creo, 2016, 2017 ya estaba en la Comisión Nacional, y a partir de 2022 el libro se vuelve más conocido ahora por medio de Pius, de la editorial, nuestro instituto, y pasa a estar también presente en 2024 en español y ahora en 25 inglés. Y estamos ahí haciendo posible, intentando mostrar a más países, a más parroquias y diócesis de todo el mundo el éxito, el caso de éxito que tuvimos. Porque de hecho en Brasil, yo conocí el libro porque mi esposa estábamos como coordinadores del sector postmatrimonial de nuestra arquidiócesis, muy lejos, en otra parte de Brasil, y escuchamos porque la Comisión Nacional estaba recomendando, nuestro obispo dijo, bueno, tenemos que utilizar este material y acabar con los encuentros de fin de semana. Entonces fuimos encargados de cambiar la realidad pastoral de la diócesis. Empezamos presentando el material y esto convirtió en un gran cambio. En aquel momento, con 70 parroquias en la diócesis, solo unas 20, nosotros teníamos la pastoral familiar estructurada. Y el libro ayudó a estructurar la pastoral familiar, porque antes estaba con una pareja haciendo un acompañamiento de un día, cada parroquia hacía de una manera diferente, y esto también nos ayudaba a estructurar los sectores de la pastoral familiar, a tener un grupo más grande de parejas, porque no sabían, dependía de una pareja tener una capacidad de expresarse, de hablar a veces en público, o entonces conducir un pequeño grupo sin material de base. Entonces, con esta guía pudimos no solamente crear una excelente preparación al matrimonio, pero también hacer como que una base para la estructuración de los sectores de la pastoral familiar. Y sobre esta base, creo que de las más o menos 80 diócesis que en Brasil utilizan, tenemos más de 100, pero en Brasil creo más 80 o 90, y las otras fuera de Brasil. De estas 80 diócesis, puedo decir que la gran parte está muy sólida en el sector prematrimonial y está caminando para hacer alguna cosa semejante en el postmatrimonial. Incluso el libro como que está como haciendo escuela, como decimos, no sé si esa expresión en español, está haciendo escuela, como que una muestra de cómo se puede estructurar encuentros que sean formativos, vivenciales, y se pueda involucrar a las parejas y formar familias. Y entonces en los sectores postmatrimonio, para las parejas ya sacramentadas, también se está como que copiando el caso de éxito del prematrimonial con este libro. Entonces, este es un poco de la historia. Creo que muchos se identifican porque, justamente con el inicio, porque están en esa realidad. Están haciendo quizás un encuentro más pequeño, un programa más rápido de 1, 2, 3, 4 días, y ya siente esto que, bueno, yo podría ofrecer más, pero ¿cómo hacer esto? Tuvimos muchas preocupaciones del sacerdote, como que si las parejas van a tener encuentros en las casas de los agentes pastorales, o incluso pequeñas oficinas en la parroquia, y no en grandes eventos como estamos haciendo. Ya escuchamos cosas no muy de acuerdo con la doctrina de la iglesia en los grandes eventos. Ya las parejas en las pequeñas oficinas, en las casas de los matrimonios coordinadores. El sacerdote manifestó esta preocupación. Es necesario que tengamos la garantía de que las parejas van a presentar un mensaje fiel a la iglesia, que sea de hecho las enseñanzas para preparación al matrimonio. Entonces, todo esto fueron como que preocupaciones del libro, para crear el libro, y por eso el libro, de una manera, sí garantiza todo esto. Bueno, como ya desde adelante, voy a pasar muy rápido aquí, los documentos que hice referencias, las conclusiones de Medellín, el consorcio, el catecismo, este documento por las Paulinas,
de 1996, un documento no muy conocido, y hasta 2022, con la publicación de los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, este documento sería la base más completa. Preparación al sacramento del matrimonio, es decir, que unos 80-90% de lo que tenemos en los itinerarios en términos de preparación al matrimonio ya estaba más o menos delineado, presentado, pero no estaba muy conocido. También un poco de la función de este documento de 2022 también es tornar a ser conocido mucho de lo que ya estábamos hablando por la parte de los obispos o de la Santa Sede. Y claro, hay actualizaciones, hay datos complementarios muy interesantes. Entonces, algunas citas en el documento de Medellín, 1968, se habla que para los sacramentos de alimento y robustecen la sustancia presente en Latinoamérica, se aconseja establecer, planificar e intensificar una pastoral sacramental comunitaria mediante preparaciones serias, graduales y adecuadas para el bautismo, confirmación, primera comunión y matrimonio. O sea, debe dar el mismo tratamiento para las catequesis de primera Eucaristía, confirmación y matrimonio. Por lo tanto, les pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos de formación para primera Eucaristía o confirmación? Mucho más que las charlas, las formaciones de fin de semana o los pequeños itinerarios que se tiene a veces para el matrimonio. En la familia de consorcio, ya, claro, se hablaba de las etapas remota, próxima e inmediata, y que la iglesia debe promover programas mejores y más intensos de preparación al matrimonio. El catecismo habla que para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Entonces no es una cosa que vamos a resolver después. Vamos primero a resolver la fiesta, las cuestiones administrativas y después la preparación del matrimonio. Bueno, no es la idea de este punto del catecismo. Es de primera importancia. Entonces, no es decir que un párroco, no sé si tenemos sacerdotes aquí, un párroco que tiene muchas de sus preocupaciones, a veces está se preguntando, bueno, ¿qué voy a elegir primero? Aquí está una buena sugerencia, la preparación al matrimonio. El documento del 2016 también, una de muchas citas que podríamos hacer, pero solo una para una ilustración, que habla que se conviene encuentros frecuentes en un clima de diálogo, amistad y oración con la participación de pastores y catequistas. Entonces, por esto, también la idea del libro que no sea una guía para formaciones, pero una guía para encuentros, porque se debe hacer pequeños grupos. Si es posible hacer el matrimonio coordinador y solo una pareja, excelente. Si es necesario tener matrimonio coordinador y 2, 3, 4 parejas, aún está bueno porque es un grupo pequeño. Se puede, a lo largo de 2 encuentros, conocer cada pareja, escuchar, acompañar. Y claro, el documento de 2022 hace como que un recorrido de muchas de las peticiones de la Iglesia. Recuerda que es un pedido antiguo de la Iglesia para ofrecer formación y acompañamiento para el discernimiento de la pareja y así evitar matrimonios nulos. El documento del Papa Francisco habla que muchas partes del mundo se enfocó solamente en los cursos prematrimoniales a última hora, y el nuevo documento, se ve, reforzó que debe la preparación debe ser antes del compromiso y no después, como se hace muchas veces. Esto para muchas personas era un cambio de paradigma muy fuerte, porque tiene como que 90% de las parejas ya con la fecha definida para la boda, llegando para hacer el curso y la preparación al matrimonio. Entonces se tiene que cambiar también comunicación, se tiene que cambiar por las redes sociales, hacer formación al final de la misa, orientar que no es una preparación para la boda, pero una preparación para la vida matrimonial y para decidir sobre la vida matrimonial. Es vocacional. Y que hay también los contenidos mínimos, se enfocó más una vez más aquí en este documento, los temas. Y el Papa habla en el prefacio, porque el Papa Francisco escribió el prefacio, que pidió repetidas ocasiones, hay homilías, hay muchas veces que el Papa Francisco habló de esto, repetidas ocasiones pidió un nuevo catecumenado en preparación al matrimonio,
y que la preparación debe ser parte de un proceso catecumenal, como también es para el bautismo de los adultos, exactamente como estaba en el documento de 1968. Mire que el Papa Francisco, quizás uno de los papas que estudió más profundizadamente estos documentos de la Iglesia sobre el catecumenado matrimonial. La preparación para el matrimonio es como un antídoto para evitar proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes, habló el Papa Francisco. Y así vamos para la parte final, para cómo poner en práctica. ¿Sí? Él tiene los encuentros listos, con todo el contenido y dinámica. Por esto no necesita expertos, porque no sería posible tener un experto en cada tema, en cada parroquia. Entonces, los contenidos, la doctrina de la iglesia, los temas son leídos en grupo de estudio, en pequeños grupos, en clima de amistad, como pide los documentos, y aquí ya hay una parte de un encuentro para que pueda mirar y muestra que hay los elementos de oración, vivencia y doctrina. El encuentro empieza siempre con la oración inicial, hay incluso un párrafo, comentarios iniciales para animar, para ya introducir el ritmo. Después citas de documentos, momentos para diálogo. Y así se crea una dinámica participativa porque solo quedarse escuchando, la pareja, quizás no, muchos no van a tener el mismo performance y la misma atención a los temas, etcétera. El libro siempre motiva la lectura de la palabra de Dios. Hay muchas citas también del catecismo, documentos de la iglesia. Sabemos que muchas personas ya no leen la Biblia con frecuencia. Entonces ya ofrece una gran oportunidad de tener más intimidad con la palabra de Dios. Y como aquí en este ejemplo, es la parte final del encuentro 1, matrimonio coordinador, finalizamos el tema de hoy con una conocida lectura bíblica, 1 Corintios 13. Entonces, las parejas van a abrir la Biblia, poner en práctica una intimidad con la palabra de Dios. Y así, a lo largo de los 2 encuentros, van a tener muchas oportunidades de esta manera de conocer la palabra de Dios y documentos de la iglesia. Podemos decir que es un diálogo seguro porque el diálogo y el compartir de opiniones, incluso en momentos de diálogo, opiniones personales, es siempre estimulado después de la presentación de la doctrina y de las enseñanzas, que es la base. Entonces no es solo como que abrir el micrófono sin una base doctrinal sería incluso peligroso. Y van a presentar las opiniones de seglares y todas las opiniones posibles. Entonces es siempre una cosa conducida. ¿Cierto? Y claro, ¿cómo se puede desarrollar? Los encuentros pueden ser semanales o quincenales. Estas son decisiones de cada parroquia, cada diócesis, o incluso se puede tener cambios, pues se puede tener como que una mezcla. En la misma parroquia tenemos muchas realidades así, que hay encuentros semanales y quincenales para diferentes grupos. Porque claro, llega pareja con 4 meses para la fecha de la boda, entonces se tiene que atender a estas parejas con encuentros semanales y en 3 meses se tiene todos los encuentros ya presentados y conducidos. Por otro lado, hay parejas que llegan sin la fecha de la boda definida, sin la decisión o con una decisión, pero con una fecha muy lejana. Y si tiene tiempo para hacer encuentros quincenales y que tomaría 6 meses, mucho más cercano de la idea de los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, que habla de 1 año, y así si tiene una preparación con más tiempo, ¿cierto? Los encuentros tienen tareas para casa, después de cada encuentro, que permiten reflexionar y poner en oración lo aprendido. Por nuestra experiencia miramos que aquí tenemos los frutos más bellos, porque a veces en el encuentro, especialmente los primeros encuentros, no se abren tanto, y es en casa, es en el momento de intimidad entre ellos que están estudiando y rezando, y van a tener los cambios de actitud, cambios de comportamiento. Entonces aquí tenemos frutos muy bellos. Los temas delicados como la sexualidad, la paternidad responsable, son tratados con verdad, sensibilidad pastoral y caridad. Y estos temas delicados son tratados después de muchos encuentros. Esto es importante porque va a promover una más tranquilidad para abordajes de estos temas delicados y una apertura de corazón que es necesaria para hablar, como
hoy en día de paternidad responsable, por ejemplo, se habla de los métodos naturales, métodos anticonceptivos, que está muy fuerte en nuestra cultura. Estos son los temas, claro, amor conyugal, diálogo, amistad, armonía matrimonial, los sacramentos, que fue pedido revisitar todos los sacramentos, el sacramento del matrimonio, el derecho canónico del matrimonio y la celebración del matrimonio, así los 6 primeros encuentros. Después, la segunda parte, el vivir de la fe en el día a día de la familia, matrimonio y administración del hogar, las cuestiones económicas, la sexualidad en la vida matrimonial, los hijos, frutos más bellos del matrimonio, aquí entre la paternidad y maternidad responsable, los métodos naturales y la educación de los hijos. Entonces, hay como que aquí, ya voy a ser muy directo, hay estos temas 9, 10 y 11, que con toda nuestra experiencia siempre es como que la gran pregunta, bueno, ¿cómo voy a hablar de esto? Hay parejas que no quieren tener hijos, hay parejas que utilizan el dispositivo intrauterino, que prefieren tener una vivencia de sexualidad diferente, no sé, hay muchas cosas en este mundo actual, pero aquí el libro fue muy inspirado, los autores fueron muy inspirados para crear todo este itinerario, porque cosa diciendo, ya estamos con el encuentro 9, entonces ya se tiene una amistad entre las parejas, ya se revisitó ya se habló de los sacramentos, ya están entendiendo, haciendo el examen de conciencia, en el encuentro 4 están haciendo el examen de 3, el encuentro 3 ya aprende a hacer el examen de conciencia, que muchos ya no saben hacer. Y ya están aquí reflexionando muchos puntos y evaluando su vida. Entonces, por nuestra experiencia, miramos que la mayor parte llega aquí muy abierto para conocer el mensaje de la iglesia y aceptar el mensaje de la iglesia. Claro que hay siempre los que van a tener un poco más de dificultad, pero como es un trabajo que es despacio, que se toma tiempo, que tiene acompañamiento, tiene amistad, tiene vivencia, oración, se tiene frutos mucho más sólidos que una inserción rápida. Y esos temas son temas que nosotros en la parte del instituto, los autores y todas las parroquias y diócesis tienen que hacer una inversión de tiempo adicional para formar un poquito más a las parejas en los matrimonios coordinadores para que tengan la seguridad, la tranquilidad de hablar de esos temas. Pero el libro está completamente listo, es una lectura compartida y la doctrina, las enseñanzas están allí en los encuentros. Bueno, aquí comparto el Monseñor Moacir Silva, arzobispo de Ribeirão Preto, una diócesis de casi 100 parroquias, que implementó el libro y en sus palabras fue la mejor decisión de nuestra iglesia particular en relación a la evangelización de la familia. Ya estamos recogiendo buenos frutos de la aplicación de esta catequesis matrimonial. Es el arzobispo que presenta el libro. Bueno, en síntesis, esto es la metodología. Ahora, para finalizar, ¿cómo gestionar el proceso? Hay este otro libro, Preguntas y Respuestas sobre la catequesis matrimonial, que es dedicado a los agentes pastorales y sacerdotes, dirigido a los agentes pastorales. Porque aquí hay como que reflexiones, preguntas y respuestas directas sobre orientaciones de la iglesia, sobre cómo estructurar este trabajo. Hay también un PDF gratuito, cómo poner en marcha la catequesis matrimonial. Puede pedir también por WhatsApp y enviamos a todos. Hay sugerencias de los autores, cómo estructurar esto, cómo basar en sus experiencias parroquiales. Y hay también este otro material aquí abajo, material web de apoyo a los catequistas. Eso es material gratuito que tiene como que el libro del profesor, pero totalmente online, que se puede consultar. Hay como que puntos principales de cada encuentro para señalar, y hay mensajes que se pueden enviar a las parejas a lo largo de los encuentros y hacer como que un seguimiento. Entonces es un apoyo opcional, no es obligatorio utilizar, pero muy práctico, que en general le gusta mucho. Las sugerencias de cada encuentro está disponible gratuitamente en nuestro sitio web. Y el último trabajo más reciente es el libro Matrimonio, Encuentros de Profundización, porque
como estaba diciendo, el matrimonio preparación estructuró la pastoral familiar en muchas situaciones porque se encontró una metodología que cualquier pareja de la parroquia puede ayudar poniendo en práctica una excelente formación. Entonces empezaron pidiendo, bueno, y para las parejas ya sacramentadas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después de algunos años ya de esta experiencia, los autores publicaron como que el libro equivalente para el postmatrimonio, para las parejas sacramentadas, o también para prematrimonial. El libro no es llamado Encuentros Postmatrimoniales exactamente para que esté abierto y cada parroquia o diócesis puede utilizar en el postmatrimonio o si desean, puede utilizar en el prematrimonio. Aquí estamos como que mirando la realidad perfecta, la perfección. Sería como que, bueno, el dicasterio, el CBM, nos pide un año de acompañamiento. ¿Por qué no hacer los dos encuentros en 3 o 6 meses y después ofrecer a cada mes, no a cada semana, quizás una frecuencia más larga, encuentros adicionales? Hay parroquias ya utilizando esto. Porque las parejas después, ¿qué hacen? Cuando reciben la información que son 2 encuentros, no les gusta mucho. Bueno, ¿por qué tantos encuentros? Pero después del segundo encuentro ya están enamorados para el proceso, están gustando mucho. Y cuando llega al encuentro 12, ya muchos hablan, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos muchos meses hasta la boda, nos gustaría continuar con la formación. Entonces, hay parroquias aquí, muy lejos, muy cercana de mi casa, hay una parroquia muy grande que ya estructuró este proceso. Las parejas que tienen tiempo, se hacen otros grupos y se hace el libro Matrimonio, Encuentros de Profundización con 10 encuentros. Y también hay grupos que utilizan este libro para después de la boda, de hecho, como en el postmatrimonial, porque son temas que no dependen de la boda, no están mirando la boda. El documento de la Santa Sede, Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial, habla que acompañar los primeros años de la vida matrimonial es muy importante, que es un estado permanente de formación, que se debe ofrecer formación permanente. Entonces, aquí un primer recurso, una primera opción es el matrimonio de profundización, ya disponible en español, no en inglés. En inglés estamos finalizando la traducción. Es un libro un poco más pequeño, la preparación tiene 200 páginas, este tiene 150. Los temas hablan del camino de santidad, los pecados capitales en la vida conyugal, una reflexión aplicada de los pecados capitales, excelente, hacer reflexionar incluso para las personas del apostolado, las personas que tienen muchos años de vida de la iglesia, porque es una reflexión muy profundizada y muy práctica. La internet, redes sociales de vida conyugal, convivencia con familia de origen, la vida conyugal y vida interior, son 2 partes, 2 encuentros, porque es muy completo. Vida conyugal y vida profesional, esta armonía, defensa de la vida humana. Entonces ya llamando un poquito para el apostolado y también para la familia como santuario de vida. La infertilidad, que es muy frecuente, lamentablemente hoy en día, entonces se habla un poco de esto en un encuentro, y vida conyugal y apostolado. Aquí llega a preparar, de hecho, parejas para ayudarnos, para servir la iglesia, porque ya pasaron por los 2 encuentros, ahorita por 10 encuentros, ya tiene vida espiritual, vida interior, ya saben identificar los pecados capitales en la vida conyugal, ya están encontrando el equilibrio de la vida profesional y reciben como que un pequeño, muy tranquilo, muy natural, llamado al apostolado. Entonces, creo que va a ayudar también a tenemos más agentes pastorales en las parroquias, ¿cierto? Aquí el último slide que siempre me gusta para que podamos visualizar aquí, aparte de preparación remota, preparación próxima, inmediata, primeros años de la vida matrimonial. Son los términos utilizados por los documentos de la iglesia, las etapas. ¿Qué comprende cada etapa? Bueno, la preparación remota es la pastoral, la infancia, juvenil, hace parte de una serie de catequesis, la primera Eucaristía, confirmación desde la infancia. Estamos en esta. Yo tengo 4 hijos en fase de preparación remota. Lo más viejo tiene 7 años, es preparación remota. Cuando ya es empieza un noviazgo,
un noviazgo serio, vamos a decir así, se puede tener entonces la acogida de los candidatos al matrimonio, que es el término correcto también para utilizar. No se debe hablar mucho novio, comprometido, candidatos al matrimonio. Recibe el candidato al matrimonio y empieza entonces la preparación próxima, que se recomienda los 2 encuentros, que pueden ser semanales o quincenales. Puede tener otras actividades. Como estaba diciendo, la idea del Vaticano es un año de preparación próxima, al máximo puede tener hasta mismo un año. Entonces, se puede ofrecer una fase instruccional con los 2 encuentros y algunas otras actividades, retiros, incluso los encuentros y los retiros que ya utilizan hoy actualmente para preparación al matrimonio. Por ejemplo, una diócesis que vaya a decidir cambiar para utilizar este libro. Si ya tiene hoy 3, 4 encuentros, puede mantener como una actividad adicional al libro, pero el libro se convierte a la base, porque tiene todos los temas, tiene la dinámica propuesta por la Santa Sede, y ahí los encuentros de fin de semana se convierten más espirituales, más complemento formativo. Entonces se puede cambiar un poco el enfoque y mantener otras actividades para las parejas que tienen tiempo, y así puede profundizar. Y cuando finaliza, de hecho, tiene preparación inmediata, que es la preparación de la boda. Puede tener un retiro de entrada, la preparación inmediata, una preparación de la boda en términos más burocráticos, y de hecho, la boda. Después de la boda, en los primeros años, se tiene la opción de utilizar este otro libro. Esta es la metodología que tenemos hoy. Y ya tenemos Coming Soon, un libro de encuentros sobre afectividad y teología del cuerpo para jóvenes. Y ahí sí, no necesita ser parejas, puede ser jóvenes, y puede aplicar a los 15 años, 17 años, 18, 20 años. Este libro ya está en fase final, ya estamos con grupos, proyectos pilotos utilizando, y en fase de finalización vamos a publicar, creo que aún este año, creo que en julio, agosto vamos a tener este otro libro para ayudar en esta otra etapa, que es la preparación remota, muy necesaria actualmente. Muchas gracias. Dejo para que tengan, si quieren hacer preguntas. Carla, nuestra invitada especial, si quieres hacer un comentario también. El comentario es que me parece magnífico. La pregunta sería, es un cambio cultural. Estoy hablando de la realidad de los Estados Unidos y la pastoral que vivimos, ¿verdad? Las parejas vienen a cumplir el requisito, y aquí tengo colegas de otras diócesis también, y la pareja viene a cumplir el requisito. Y lo que tú acabas de decir es muy importante, porque hay muchos libros, muchos recursos, pero lo importante no es ofrecer un libro o vender un libro. Lo importante es crear un encuentro estructurado con los temas que son importantísimos y básicos para que la pareja esté formada. Y eso toma tiempo, pero obviamente la diferencia es grandísima. También que están conectados con Teen Star. Teen Star, tuve el placer de conocer a la fundadora de Teen Star, la doctora Klaus, que estuvo aquí, ya está jubilada, pero esa visión, y me imagino que la parte del catecumenado que estás diciendo, la preparación remota, en ese libro de Teología del Cuerpo está conectado, me imagino, con parte del programa de Teen Star. No te escucho. Perdón, no, este material que estamos proponiendo no es parte de TeenStar. El TeenStar tenemos la Asociación para el Posgrado de Educación Afectiva y Sexualidad que desarrollamos, pero este material es un intento nuevo, tiene claro porque conocemos mucho el TeenStar. Yo hice el curso de TeenStar, y Andrea Pajera, que es el autor del libro, pero estamos haciendo como que muy caminando juntos, pero la idea es presentar un poco más semejante a la experiencia del proceso de catequesis matrimonial que tenemos, porque tiene puntos comunes y puntos diferentes del TeenStar. Entonces,
La idea es de presentar una cosa más parroquial que se puede implementar más fácilmente que el Teamstar. Y claro, sería siempre muy interesante que junto con este libro que se va a presentar, el Teamstar pueda caminar en la diócesis, porque así va a tener personas para conducir de una manera más completa y introducir las personas después al Teamstar, si les gusta la idea. Y mi pregunta final para darle la oportunidad a los demás también que participen es, ¿cómo lo organizaron? Porque normalmente, si no tienes el apoyo del obispo, es muy difícil que lo implementes. Entonces, Sí, esa sería la pregunta. excelente. Bueno, cambia mucho de cada realidad. Hay pocos casos, pero hay algunos casos de países. Hay un país que encontré unas personas así más o menos, que las personas esperan mucho la orientación del obispo. Un caso solo en los 15, 16 países de Latinoamérica, que las personas están más esperando del obispo. Pero los otros, y es así en Brasil, porque por el derecho canónico, la responsabilidad de preparación al matrimonio recae sobre el párroco y el obispo. Que el obispo no ofrece una dirección es la responsabilidad del párroco. Y entonces el párroco si se encuentra y se identifica como capaz de cambiar en su parroquia. Entonces hay muchos casos que, claro, no es la forma más fácil, pero hay muchos casos que el párroco empezó, bueno, si el obispo no define una regla y deja como que las cuestiones culturales están cada parroquia haciendo de una manera un poquito semejante, yo voy a hacer un poquito diferente y yo voy a hacer la aplicación de este libro. Y son muy interesantes porque todos los casos que encontramos así, esta parroquia se convierte como un proyecto piloto de la diócesis. Y después de un año o dos, ya otros sacerdotes van haciendo el uso del libro y así se tiene las condiciones para llegar al obispo y decir, bueno, obispo, estamos ya con 2, 3, 4 parroquias utilizando el libro, se mostró muy eficaz, muy tranquilo, y ahora la recomendación es que sea una externalización en la diócesis. Y ahí los obispos, cambia mucho el obispo, algunos hacen un decreto, una carta pastoral, otros hacen una sugerencia. Es así, en mi diócesis. Y en nuestra diócesis tenemos 76% de las parroquias utilizando el libro. Son 69 parroquias. Entonces, hay parroquias que utilizan el encuentro de fin de semana y es, claro, un desafío a nosotros porque hay algunas parejas que van a, bueno, escuché que hay una parroquia que hace más fácil el proceso, vamos allá, pero es una pequeña parte. Tenemos más de 2.000 parejas preparadas con el libro todo el año en la diócesis, con 76% de la diócesis implementada. ¿Esto por qué? Porque el obispo no definió como una regla obligatoria. Dejó siempre, bueno, hay la libertad del párroco, pero les sugiero que sea este material. Y así estamos caminando una evolución despacio. Pero claro, si el obispo, si hay líderes que pueden presentar al obispo como una propuesta y empezar top-down, sí, es siempre más fácil y se tiene resultados más rápidos. Manuel, ¿quieres hacer comentario? Sí, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, le hablo aquí de un departamento de Guatemala, de Totonicapán, de la diócesis de San Miguel Arcángel. Bueno, nosotros somos también preparadores de la catequesis y lo que hemos hecho es elaborar un folleto, nosotros lo llamamos así una cartilla, en donde esta cartilla, por el tema económico de Guatemala, las circunstancias económicas y el contexto, como tú lo decías, son distintas, ¿verdad? En cada país. Entonces, en el caso nuestro, pues comentar que aquí, sobre todo en esta región del occidente del país, la mayoría de las personas son ¿cómo se llama? Muy católicos y sí participan mucho en la iglesia. Todavía si quisiéramos verlo, hay un 50% de personas o de la población
que todavía están los principios y valores y que de una otra manera pues se da vida al proceso. Entonces, y por factores de situación económica, de la pobreza y extrema pobreza, hay muchas parejas o muchas jóvenes que pues tienen que hacer una combinación entre trabajo, estudio y pues ya adquirir ciertos compromisos. Pues nosotros lo que hemos hecho es adaptar los temas, tiene los contenidos que ustedes nos están hablando. Yo ya tengo por lo menos los 3 libros principales que usted hacía mención y ya hice una comparación sobre los contenidos que tenemos y pues gracias a Dios sí está pegado a lo que se tiene. Y esa cartilla nosotros se los damos a las parejas y nosotros usamos la misma para orientarlos a ellos, claro, con otros elementos que se pueden agregar en el tema de la catequesis. Y entonces justamente está la unidad 1 que tenemos nosotros, ¿por qué y para qué casarnos, verdad? ¿Por qué tenemos que casarnos o para qué? ¿Será que nos obligaron, nos pusieron una pistola o un arma para que podamos llegar y tener que formarnos y casarnos? Entonces es un tema muy fundamental, como nosotros lo damos en la unidad 1. En la unidad 2 estamos hablando ya del sacramento del matrimonio, ¿va? ¿Para qué? Y en la unidad 3 estamos hablando ya nosotros de la paternidad, ¿verdad? Ser padres responsables. La unidad 4 estamos hablando nosotros del compromiso ante Dios y la iglesia, ¿va? ¿Por qué el sacramento del matrimonio? ¿Y con quién nos estamos comprometiendo? ¿Será que con un ser humano o es realmente con Dios y con la iglesia, verdad? Ahí tiene muchas connotaciones, ¿verdad? El compromiso. La unidad 5 ya estamos hablando del significado de los símbolos en el rito del matrimonio, ¿va? ¿Qué significa, va? ¿Por qué hay ciertos ritos? ¿Por qué hay ciertos símbolos? ¿Para qué y por qué se utilizan, verdad? Y también ya en la unidad 6 estamos hablando del uso cristiano de los bienes materiales, ¿verdad? Porque a veces pues podemos abusar de esos usos materiales. Eh, Y ahí, pues, algunos ejercicios, algunos ejemplos que podemos darles. Ese es lo que los que dan los catequistas. Pero también tenemos 3 temas fundamentales que creo que tú también lo abordas, que nosotros lo vemos primero, el tema del matrimonio civil, que conlleva. Y esto no lo damos nosotros, esto lo da un abogado apegado a la iglesia. Siempre es una persona que está participando dentro de la iglesia y él da todo el tema del matrimonio civil, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos también el otro tema que ya es puramente la intervención de terceras personas. Normalmente por el tipo de cultura que nosotros manejamos aquí, pues casi las familias están un poco unidas, ¿verdad? Un poco más unidas y pues a veces cuando hay problemas, a veces intervienen los papás, intervienen los hermanos o algún pariente cercano y esas son terceras personas que intervienen y a veces eso provoca la separación de los matrimonios, ¿verdad? Porque es más fácil decirle al joven, bueno, si no les va bien el matrimonio, sepárense y ya, cada quien para su casa, ¿verdad? Pero no es así, sino que tenemos que ver ese concepto, voy a decir el tema de contexto, ¿verdad? Y el último ya es prácticamente ¿cómo se llama este? Se me va el nombre, pero ya es un tema de la sexualidad, ¿verdad? Cómo, cómo utilizar los métodos naturales, eh, ¿por qué la iglesia no le apuesta a los métodos de eh, los químicos, verdad? Y por qué sí se apuesta al tema de los métodos naturales. Entonces, ese es un tema que también no lo damos nosotros, sino lo da una persona ya experta en esa materia. Estos 3 temas son personas que conocen y están muy preparados en esto y que la iglesia lo ha avalado, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que hemos coordinado con nuestro párroco que aquí en el occidente del país y eso nos ha permitido. Y el libro que ustedes están haciendo, ya lo tengo, los 3 libritos, gracias a Dios, pues hemos tenido la posibilidad de poderlo adquirirlos
y entonces eso me ha permitido. Yo puedo enseñar uno de los que ya tengo, lo pueden ver, es este, está el otro, lo tengo en la mano, tengo este otro, que ustedes estaban hablando, está esto y está esto. Pero me sirve como material para, en este caso, a nosotros como pareja, como matrimonio, nos sirve para leerlo, para sustentar cada vez más el proceso de la formación que estamos, pero no estamos eliminando nuestra cartilla, porque eso sí se lo damos a ellos les sirve para leer, para comprender. Sí, Y el sistema de metodología que trabajamos es que no podemos hacerlo entre semanas, lo hacemos fines de semanas y trabajamos 2 horas solo los domingos porque, como vuelvo a repetir, la pobreza y extrema pobreza pues no permite que podamos exigirles tenerlos aquí o darnos ese lujo que tal vez ustedes pueden todavía, ¿verdad? Por lo menos exigirlos que estén 1 o 2 días a la semana y pues la formación nos lleva 2 meses nada más. 2 meses de formación, no podemos abarcar un año ni 6 meses por las situaciones que ya le comentaba. Entonces, sí, un poco con los contextos, la cultura, varía en cada uno de ellos. Entonces, nosotros esperamos poder seguir aportando en este proceso con nuestra poca experiencia, tal vez en el seguimiento cristiano y en la formación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Aquí en el occidente de Guatemala. sí. Muchísimas gracias por el tema y felicitaciones también, Marlon, por esta presentación. Por eso no me he perdido la presentación, porque me he conectado siempre y siempre veo algo nuevo, ¿va? Porque me interesa seguirnos formando y prepararnos. Muchas gracias y feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, Manuel. Excelente. Marlon, yo quería conectar con lo que dijo el hermano desde Guatemala. El otro desafío que tenemos y que no se habló, que lo vemos en la pastoral hispana, es las personas que son analfabetas o inclusive que no hablan ni siquiera español. Podemos mencionar también muchos hermanos de Guatemala que viven en los Estados Unidos que no hablan español. Entonces, Sí, es imagino. importante cómo llegarles también a ellos, porque todo lo Sí, vemos dentro de un formato, sí, sería ideal, pero si sales de esa formación, es importante también, y me gustaría escuchar de otros también cómo ellos pueden superar estos desafíos. Me interesa también lo que mencionaste, es que el obispo deja a la discreción del sacerdote la mejor forma de ofrecer la pastoral matrimonial. así No es es. una imposición, entonces es Ok. importante. Entonces me gustaría escuchar de otros, de las experiencias de otros en parroquias, en diócesis también. De acuerdo, solo para responder a tu duda, yo pienso que de nuestros paisanos que están en Estados Unidos, quizás lo que hay que buscar es también catequistas que quieran, que se comprometan ahí en Estados Unidos y que ellos hablen el idioma quiché o el idioma mam. Es lo que hemos hecho nosotros aquí. Nosotros es una combinación. Eh, en mi caso, yo no hablo el quiché, pero hay otros hermanos catequistas que se hablan el quiché y entonces combinamos. Entonces yo doy el tema y él lo traduce y entonces queda en la comprensión. Y el material, si no lo hemos logrado traducir al quiché, pero posiblemente sea el otro paso que podemos dar para que entonces esa cartilla que les damos, pues puedan leerlo con facilidad. Y claro, hay algunas que no saben leer, pero con nosotros lo que hemos utilizado es justamente lo que usa Marlon, la cañonera. Nos hemos tratado de pedirles cierta colaboración porque tampoco podemos, nosotros tenemos la capacidad de comprar ciertas herramientas, entonces hemos comprado cañonera, la computadora e incluso hasta una bocina, un micrófono para que, porque a veces en el salón donde estamos es grande y como en la iglesia hay varias actividades donde ya no se escucha, pero eso lo hemos ido agenciando poco a poco. Con la colaboración de los mismos hermanos hemos ido haciendo y entonces nuestras presentaciones a veces hacemos con imágenes, hacemos dinámicas, entonces eso nos ha ayudado a poder hacer la formación. Entonces, hemos trascendido, no ha sido una, como decía yo, una barrera que no permite poder llegar a los jóvenes que hablan otro idioma o que son analfabetas
Entonces hemos logrado hacerlo de esa manera. Se los cuento y de repente puede ayudar para las demás, ¿verdad? Muchísimas gracias. Perfecto, un comentario breve. Bueno, hay muchas experiencias así como ese libro es utilizado de Amazonas, en comunidades muy lejas, 5 horas en una barca, y hay la utilización del libro. Y se hace como que si el catequista o algunas de las parejas saben leer, la persona que no sabe leer va escuchando, porque es como que una lectura, un lector por vez, con una rueda, una secuencia, y entonces siempre hay, incluso entre las personas que saben leer, los que no les gustan leer. Hay a veces la mujer es la lectora de la pareja, porque el hombre a veces no es muy, es más tímido. Entonces hay siempre opciones y se deja muy tranquilo. Y esto se pasa cuando todos están alfabetizados y cuando hay personas que no saben leer. Es muy natural, muy tranquilo. También cuando hay deficiencias visuales o alguna otra situación así, es muy hermoso porque hay siempre este acompañamiento más caridoso y más atencioso, y se hace la utilización muy tranquilamente. Algunos puntos interesantes, Manuel compartió con nosotros su itinerario ya muy estructurado en su parroquia, pero es muy interesante señalar algunas diferencias que aún persisten en nuestro material, que es para la utilización en pequeños grupos, no en un salón grande con un micrófono, pero en una pequeña sala con 3, 4 parejas. Las experiencias más exitosas son con pocas parejas. El libro está estructurado hasta 6 parejas, incluso la pareja con matrimonio coordinador. Entonces, el máximo sería el matrimonio coordinador y 5 parejas, pero no es lo más recomendable. Más recomendable sería el matrimonio coordinador, 3 parejas, 2 parejas, porque así se tiene el acompañamiento y también la idea de que sean todos los encuentros el mismo grupo, porque si presentamos un ginecólogo para hablar de métodos naturales, y primeramente esto es un problema porque no se puede escalar, no se puede tener la misma experiencia en todas las parroquias, porque hay ginecólogos católicos fieles a la doctrina en una parroquia, pero en la otra parroquia está más favorable a la fertilización in vitro y muchas otras cosas. Entonces, es peligroso la idea de tener siempre la invitación de expertos, ginecólogos, abogados, porque no todas las parroquias, pensando en una estructura arquidiocesana y un programa nacional, es siempre un riesgo. Y entonces, diremos que incluso esto está como que en la base de las preocupaciones de la Santa Sede, porque se habla el tiempo todo de acompañamiento, clima de amistad entre parejas, y así el compartir de experiencias. Entonces, la idea de nuestra metodología es mantener los 2 encuentros sin la introducción de ningún experto adicional, solamente el matrimonio coordinador, que puede ser 2 matrimonios coordinadores conduciendo el grupo. A veces muchas parroquias hacen esta opción, y ahí estas parejas van a conducir. Los temas más, entre comillas, técnicos, como métodos naturales, no tiene problema que la pareja matrimonio coordinador no sea un experto o incluso no tenga utilizado en su vida, porque se va a leer el libro como una presentación inicial del tema. Y si hay parejas ahí que tienen motivo justo, que tienen necesidad de espaciar nacimiento después, ellos van a ser indicados para procurar un instructor del método Billings, del método Creighton, y ahí sí hacer una profundización. El libro es para darle la introducción y decir, bueno, existe, es funcional, es la orientación, y la base doctrinal del por qué utilizar está muy clara. Esta es la función del matrimonio coordinador como catequista. Y ahí después, nosotros tenemos esto porque mi esposa como farmacéutica, tenemos experiencia con métodos naturales. A veces quedamos como que en una situación complicada, recibimos la invitación de amigos, bueno, ¿puede hacer el encuentro de métodos naturales para nosotros? No, el encuentro no. Yo puedo hacer una formación después de los encuentros, porque no podemos romper la idea de acompañamiento del catecumenado matrimonial. Y ahí sí, después de los 2 encuentros, ya tuvieron la introducción con la pareja, el matrimonio coordinador, que no hay problema que no tenga conocimiento del tema, porque el libro es completo, una guía. Ahí sí,
un 13º encuentro, se puede profundizar, recibir un ginecólogo o farmacéutica como mi esposa, una persona que tenga conocimiento y es fiel a la iglesia, que sí puede profundizar algunos temas de anticoncepción, etc. Bueno, algún comentario? Creo que no hay personas. Hay, María, tiene que abrir el micrófono. Buenas noches, hermanos. Un gusto escucharlos y aprender bastante de todos ustedes. Para mí es una excelente oportunidad, ¿no? Esto, pero yo los escuchaba y pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, en mi parroquia, la preparación es inmediata. Lo que sucede, pues, en la mayoría de las parroquias, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo implementar esta metodología que es excelente? Porque realmente así debería de ser, porque es la única forma de que podamos captar que esos futuros matrimonios, cuando reciban el sacramento del matrimonio, ya estén enamorados de Jesús, enamorados de la parroquia y decidan también seguir adelante, perseverar en las cosas de Dios, ¿no? Porque lo que ocurre es que en nuestra parroquia ya hacemos la formación, la preparación un fin de semana y ahí queda. Ellos reciben el sacramento del matrimonio y muchas veces tenemos dificultad para captarlos, para la perseverancia. Entonces, claro, con un fin de semana, una tarde y un sábado en la tarde, un domingo en la mañana, no es suficiente, porque la mayoría de ellos ni siquiera asisten a misa, peor se confiesan y no reciben la Eucaristía. Entonces estamos hablando de gente que viene de afuera a cumplir un requisito. Y ahí está nuestro problema. Vienen a cumplir el requisito. Por esto les digo que lo mejor es cambiar para los dos encuentros. Perdón, está con eco. ¿Puede cerrar, María, su micrófono? Ok, un ratito, por favor. Si necesario, después puede abrir. Perdón, perfecto. Entonces, la catequesis matrimonial, preparación al matrimonio, es la última catequesis obligatoria para un laico en la vida. Entonces, por eso miramos cómo que es la mejor y la última y la mayor oportunidad de evangelización que tenemos actualmente. Y, y ahí tenemos como que el poder de decir, bueno, son dos encuentros, pero ¿por qué tantos encuentros? Es necesario. Haz tu inscripción en la secretaría y vamos, le va a gustar. En el primer encuentro se va a quedar un poco que con la cara así no muy buena, pero ellos van a gustar de la metodología, de la dinámica y van a perseverar. Y esto va a crecer mucho la cantidad de parejas que va a perseverar después del matrimonio. Porque exactamente este diagnóstico que nos pasó es que pasa en la mayor parte de las parejas, las parroquias, porque, y la idea del libro, de la metodología, es romper esta dinámica. Por esto, el primer encuentro se va a preguntar si van a misa. El segundo encuentro se va a volver más razones para vivir la fe. En el tercer encuentro se va a enseñar sobre los sacramentos. Ellos van a aprender cómo hacer el examen de conciencia y ya van haciendo su examen de conciencia y le van tocando como que una inquietud. Bueno, necesitamos estar en la misa todos los domingos. Muchos ya en el tercer encuentro ya empiezan a participar de la misa todos los domingos. Algunos llevan más tiempo. Entonces, a lo largo de 2 encuentros, aunque sean uno por semana, son 3 meses intensos, se va a cambiar corazones, se van a abrir corazones, y ahí sí, vamos a tener, no, claro, no puedes decir que vamos a tener 90, 100%, pero unos 50%, y en algunas realidades más, otros menos, se va a tener personas que de hecho van a contraer matrimonio con clareza de que ahora desean ser familias católicas. Y los que están muy lejos de la verdad, muy cerrados a la verdad, a veces van a desistir. Y no estamos como vendedores, porque tenemos que
alcanzar un número de casamientos muy grande, no tenemos que hacer muchos matrimonios en la parroquia. No, no es este el objetivo. Hay siempre, hay un sacerdote que me compartió su alegría, porque de 85 parejas que llegaron, 15 desistieron. Estaba muy feliz del sacerdote, porque esto es un éxito. 15 desistieron de casarse. Esto es el éxito del proceso catecumenal, porque ahí sí tiene un discernimiento. Y sobre el problema de que llegan a última hora es hacer un cambio de comunicación. No llamar de cursillo prematrimonial, no decir, bueno, para casarse viene a la parroquia, alguna cosa así. Tiene que decir, está en un noviazgo serio, viene para la catequesis matrimonial, porque no es para parejas compromisadas, es para todos que desean discernir sobre contraer o no el matrimonio. Si la parroquia empieza a comunicar de esta manera en sus redes sociales, después de la misa, ahí sí va a empezar a tener parejas llegando un poquito más en anticipación. Claro que siempre va a tener como que unos 50% a última hora, y a lo largo de años se va a tener quizás todas las parejas en anticipación. El André Pajera comparte que en su parroquia, porque empezó hace mucho tiempo, llega como que es, sí, de cada 10 parejas, una tiene fecha de la boda definida, porque a veces es de otra parroquia y no está muy localizada, porque las parejas que frecuentan la parroquia o que no frecuentan mucho también, ya escucharon muchas veces por flyers que hacen la distribución, por fiches en la parroquia, por redes sociales, por las radios católicas, siempre hablando, la catequesis matrimonial es para discernimiento. Y el término preparación inmediata no se debe más ni utilizar para la preparación del matrimonio, porque la Santa Sede define preparación inmediata, la preparación para la boda, preparación próxima para discernimiento sobre contraer o no el matrimonio. Y la preparación que el derecho canónico obliga no es la inmediata, pero la próxima, que es para el discernimiento. La inmediata, que de hecho podría ser un protocolo, un poquito, no debería ser protocolo también, porque hay oportunidades también. Perdón, yo tengo que abrir también el micrófono para Priscila, que estaba ya con la mano. ¿No? Buenas noches. Somos Guillermo y Priscila de Panamá. Estábamos escuchándolo un poco porque acá nosotros dentro del movimiento familiar cristiano somos los coordinadores de las catequesis de prematrimoniales a nivel de la Arquidiócesis de Panamá. Y bueno, y estábamos escuchando esto porque sí hemos estado al tanto de que se quiere hacer algunos cambios con relación, tomando en cuenta el documento que el Papa Francisco realizó. Pero nos preocupaba el aspecto de los itinerarios que usted ha estado mencionando muy bien. El asunto está en que, escuchándolos a ustedes, definitivamente que nos damos cuenta que cada país, cada diócesis, ¿no? Tiene su manera de trabajarlo, y sería muy hermoso que nuestra iglesia pudiera uniformar todo de manera que todos estuviéramos en la misma línea, ¿no? Y acá en Panamá precisamente se estaba viendo esa posibilidad de hacerlo, de uniformar, aunque no se ha logrado todavía. Nosotros acá, por lo menos en la arquidiócesis, somos tres grupos más o menos que brindamos el servicio de dar las catequesis de prematrimoniales. Uno de los que tienen más años de brindarlos es el Movimiento Familiar Cristiano, que tenemos a 63 años de estar acá, y se dan los prematrimoniales desde hace 57 años, que desde ese entonces fue que se nos concedió a través de Monseñor Magrat el que nos encargáramos de ese aspecto. Y desde entonces es el movimiento el que tiene
como mayor influencia en algunas cosas, es precisamente en lo que son las catequesis de prematrimonial. Y nosotros, lo primero ha sido de que los catequistas tienen que prepararse con talleres que dentro del movimiento se dan y de la formación que tenemos como MFCistas en lo que es la familia, la relación de pareja y todo. Pero bueno, para no cansarlos, porque sé que hay otras personas que tienen que hablar, nosotros estamos en varias iglesias. Casualmente hoy nosotros debíamos estar dando una catequesis, pero hicimos ahí un cambio para poder estar en esta presentación y escuchar cómo están ustedes trabajando todo, porque la idea es poder ir mejorando y que podamos incluir ¿cómo diría? Incorporar en nuestro material algunas cosas que tienen que ver con todo esto que ustedes están hablando. Yo pienso, y mi esposo aquí conversando, las catequesis acá nosotros las brindamos en 3 modalidades. Nosotros tenemos catequesis presenciales de 10 temas, de 2 semanas, de lunes a viernes, con los mismos temas que más ustedes en antes presentar. Lo único que también las damos virtuales, que las virtuales surgieron a raíz de la pandemia, ¿ya? Y se dan los 10 temas iguales a los que ustedes tenían. O sea, los temas son los mismos, el material es lo mismo y tenemos presentaciones y dinámicas dentro del material que todos los catequistas lo deben saber, porque entonces tenemos un perfil para poder brindar ese servicio, porque se toma en cuenta mucho el testimonio de vida de las parejas y la formación y el tiempo que tienen de estar sacramentados. Entonces esas parejas son las que están brindando el servicio, por lo menos en el MFC, y también esto a nivel de las diócesis del interior, en las otras provincias, hay parejas que son del MFC que los brindan en esas áreas, pero cuando se trata de las diócesis del interior, a veces el problema que tienen es que ellos sí no tienen una definición de la cantidad de días que dan las catequesis. O sea que hay veces que los grupos son pequeños, como ustedes acaban de decir. Sin embargo, acá en la Arquidiócesis de Panamá, nuestros grupos van de 9, 10, 12 y a veces hasta 13 parejas en donde brindamos el servicio. Pero me faltó la modalidad sabatina. Nosotros damos unas sabatinas que son sabatinas intensivas para las parejas que son pilotos, enfermeras, médicos, que por su tipo de profesión a veces se les impide poder estar haciendo una secuencia de todos los días por sus turnos de trabajo, y entonces esas les permiten por lo menos recibir la formación, tal vez yo digo como un poco presionados porque el tiempo no es el mismo, que ellos comienzan desde las 8:30 de la mañana y terminan aproximadamente como eso de las 6:30 de la tarde, casi 7, porque se dan en 2 sábados y los 2 sábados seguidos son intensivos y se dan 5 temas un sábado y 5 temas el otro sábado. Entonces, ellos también dan los mismos temas. Si por alguna razón uno de ellos no asiste a uno de los temas, tienen que repetirlo, o sea, tienen que reponerlo en la catequesis que venga siguiente. Y se dan las catequesis del 1 de enero a noviembre. O sea, tratamos de no caer en el periódico, en el periodo en esto, y y ellos tienen que ir asistiendo, tomando en consideración que las iglesias pueden pedir que tienen que tener por lo menos 3 meses o 4 meses antes de la boda para poder que puedan reflexionar en los diferentes temas.
Sin embargo, nosotros no hemos podido incorporar eso de el seguimiento con los itinerarios que usted dice. Y eso es lo que se está trabajando porque somos 3 grupos que los estamos dando y hay algunos en el área del interior que, aunque no son del MFC, son parejas que tienen también su perfil dentro de la iglesia y ellos los dan a veces con el material de nosotros o con otro material que puede ser que ellos han preparado. Generalmente el movimiento prepara sus materiales a nivel de los distintos manuales que el movimiento ha preparado con autorización de la diócesis o de la arquidiócesis para saber el material que tenemos. Entonces, se hacen revisiones de esos manuales cada periodo y utilizamos, por ejemplo, el material de México, el material de Costa Rica o el material para ver si ellos tienen algunas cosas que nosotros no contamos. Y de esa manera nosotros hemos estado preparando a las parejas para el sacramento, pero es cierto que no se está trabajando los itinerarios. No hay seguimiento de esa clase, que es lo que pensamos que no se ha definido bien a través de la pastoral familiar, que era lo que quería hacer en nuestro arzobispo, el monseñor Ulloa. Pero de esa manera es que nosotros estamos trabajando al año. Damos, por lo menos este año tenemos programado, ¿cuántas catequesis al año? Son 17, 18 catequesis aproximadamente. En la arquidiócesis de Panamá. Y en las otras diócesis, los otros matrimonios se hacen diferente, como ya le dije. Y las iglesias también están optando por hacer matrimonios comunitarios. Y los matrimonios comunitarios, las iglesias los hacen una vez al año, en el periodo de las fiestas patronales de ellos. Y esos matrimonios comunitarios agrupan una cantidad de parejas como de 7, 6 parejas. Así más o menos como los grupos. O sea que se tiene esta cantidad de parejas que están llamando cada día, hasta de noche. Antes con ustedes aquí, estaban llamando unas parejas que se van a casar en agosto. Entonces el movimiento es bastante, valga la pena, valga la redundancia, hay mucho movimiento en ese sentido. Pero no hemos alcanzado a hacerlo como lo quiere el Papa Francisco, haciendo los itinerarios, que es lo que nos preocupa, Sí, porque ¿no? ese seguimiento, como usted dice, es bien valioso. Un año después. Exacto. Hemos percibido que para hacer un pequeño cambio, mejorar un poquito la catequesis, tenemos casi que el mismo trabajo de que hacer un cambio radical. Esto es una cosa muy, muy frecuente. Entonces, por esta razón decimos que a veces estábamos en otra situación trabajando con la idea de, con las cuestiones de, bueno, vamos a ofrecer 10 encuentros, 12 encuentros. No, vamos a ofrecer 9 porque es más fácil. No, vamos a hacer lo mejor posible, porque cambiar cualquier cosa en la parroquia, en la diócesis, es difícil. Entonces, vamos a pensar en lo ideal. Por esta razón siempre dijo que es importante tener como que principios muy estanques, muy fijos. Por ejemplo, la cuestión de la catequesis en línea también fue un gran problema por la pandemia y muchas parroquias que estaban utilizando nuestra metodología, estaban muy tranquilas por cuenta de la pandemia, dejaron de utilizar algunas parroquias y después no querían volver. Porque a veces, no estamos muy motivados a volver con 2 encuentros porque es más trabajo, es laborioso. Pero se tiene que motivar y decir, bueno, vamos a hacer lo mejor posible y vamos a tener unas reglas fijas. Porque si cambiamos, tenemos muchas opciones, creo que quizás uno de los desafíos que tienen ustedes es porque tienen muchas opciones. Tiene encuentro para sábado, tiene encuentro para en línea, tiene encuentro, y ahí se cambia como que múltiples opciones, cada pareja va a tener una experiencia, y hay un otro punto que es compartido de otros comentarios,
la idea de tener encuentros frecuentes, que estamos en el documento de la iglesia, encuentros frecuentes con el mismo grupo en un clima de amistad por un periodo más largo, más tiempo, es uno de los principios más importantes, porque esto que va a crear la vivencia y la inserción en la vida comunitaria, en la vida de la Así es. iglesia. Entonces, la idea de un fin de semana para los que son pilotos de... también tenemos estas realidades, pero ahí hacemos como que reglas estanques. Bueno, no podemos dejar de utilizar el libro con los dos encuentros. Usted tiene, se pasan muchos problemas así. Bueno, tiene el domingo para hacer. A veces tiene que repensar la fecha de la boda. Perfecto, vamos a repensar la fecha de la boda. Porque si la primera opción es quitar la catequesis y no redefinir la fecha de la boda, ellos van a quitar la catequesis. Tiene que decir como que la catequesis es más importante. Sí, Y ahí sí. poner como que en relevo, decir, bueno, es posible cambiar prácticamente todo, menos la catequesis matrimonial. Claro que vaya a tener uno u otro caso de excepción. Tiene que ser una gran excepción que va a llevar al sacerdote y el sacerdote va a tener un poquito más de libertad para decir, bueno, en este caso vamos a hacer... Lo que hacemos muchas veces son 2 encuentros en la misma semana, cuando tiene mucho poco tiempo hasta la fecha de la boda, y hay disponibilidad para hacer encuentros. A veces el lunes y miércoles. 2 encuentros a cada semana, o entonces 2 encuentros en el sábado, o en 2 encuentros el domingo, y así en 6 semanas se hacen los 2 encuentros. Pero hacer todos los encuentros del mismo día, como que es, no, de manera ninguna, porque son muchos contenidos y exigen cambios de vida. Pasar a frecuentar la misa todos los domingos, la confesión, quitar con los pecados graves, repensar. Muchas parejas no quieren tener hijos, estamos con un invierno demográfico. Entonces, Sí. son cambios de perspectiva muy grandes, son conversiones que necesitamos. Y esto no se va a tener en un encuentro condensado de un día, porque no hay tiempo para reflexionar. En la mañana, el catequista habló que se debe quitar con el pecado grave, que se debe abrir la vida y tener hijos como Dios quiere. Bueno, estaba pensando en no tener hijos, o tener perro. Y ahora tengo que cambiar esto. Y ya la hora siguiente, otro tema de las cuestiones económicas, otro tema. Entonces, esto crea como que un escape para no pensar en los cambios que tiene que hacer, pero son muchos cambios. Entonces, encontramos que la realidad que esta dinámica de encuentros semanales, y mejor ainda cuando es quincenal, Se aprovecha más. tiene el tiempo necesario para el Espíritu Santo actuar, incluso para las parejas, matrimonios coordinadores, hacer la oración por las parejas que están preparando. Sí, Y ahí sí. vamos a tener apostolado, de hecho. Y también puede hacer las invitaciones. Bueno, después, al final del encuentro, puede decir, nosotros vamos a hacer adoración el jueves. ¿Quieres participar? Es opcional. A veces algunas parejas van a participar. Y ahí ya van a poner en la adoración eucarística el encuentro anterior. Imagina qué bello. Es la experiencia que queremos. Entonces creo que mi sugerencia, claro, es que tenga un estándar de la utilización de un conjunto grande de encuentros, puede ser con nuestro libro, puede ser con otro, que tenga estas características en pequeños grupos siempre. Y ahí estamos mucho más cercanos de la petición de los itinerarios catecumenales a la vida matrimonial. Marlon, yo quería recordar antes, porque creo que alguien también está levantando la mano, pero simplemente recordarles la importancia de la implementación de los itinerarios catecumenales de vida matrimonial. Primero, por ofrecer una formación integral, Claro. ¿verdad? Y estructurada. Segundo, porque ayudan en la maduración de la fe de la pareja. Ujú. En tercer lugar, hay un discernimiento consciente. Me encantó lo que tú dijiste. La iglesia no prepara por preparar y si la pareja no ha discernido la vocación, no tienen que casarse. Y se puede cancelar la boda. Pero tener la valentía y el coraje con convicción de explicar eso, ¿verdad? Y el acompañamiento comunitario es lo que acabas de decir. Los pequeños grupos funcionan porque vas creando una comunidad y vas creando un ambiente de confianza. No le vas a hablar a una pareja de planificación familiar natural en 3 días.
a los 3 días. Tienes que crear el ambiente de confidencialidad, un ambiente seguro, para que a través de las coordinaciones, por ejemplo, en las diócesis, en los Estados Unidos también tenemos instructores certificados en planificación familiar natural. Los invitas a un experto a una charla para profundizar en eso. Obviamente les das las pautas, pero creo que es importante tener eso en la perspectiva. Y eso significa un cambio radical en lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Solo perdón una molestia, ¿será que nos pueden compartir la grabación? Sí, sí, nosotros compartimos, pero sin la parte de las preguntas, porque a veces hay un Claro, compartir más particular, por favor. habla del sacerdote, Sí, habla del catequista, pero la parte introductoria sí. Luis Alfredo Díaz Urizar. Sí, mucho gusto. Buenas noches a todos. Les Buenas hablo de aquí de Guatemala, diócesis de Sololá Chimaltenango. Yo estoy en completo acuerdo con Carla. Yo creo que uno de los primeros pasos es cambiar de mentalidad de lo que nosotros estamos haciendo ahora, darnos un break ahí para poder analizar dos cosas importantes. Uno, como formador, tiene que saber, y antes fue alumno, es saber que uno no puede tener atención durante 8 o 10 horas. Generalmente uno puede tener atención en 45 minutos, 1 hora y muy bien, pero pretender estar todo el día, ya uno está solo porque quiere hacer el requisito. Y yo creo que el cambio de mentalidad es básicamente es la oportunidad que de esta visión de la catequesis, de ofrecerla a parejas jóvenes, a novios, para que puedan ellos empezar a discernir esa vocación. Es otra visión, porque nosotros regularmente en nuestra iglesia lo que estamos haciendo es facilitar lo básico para que puedan casarse. No hay otra opción. No hay un discernimiento y esto es lo que nos está permitiendo este tipo de libros y este tipo de metodología, que iniciemos un poco antes, no cuando les aprieta ya que se van a casar y que de plano, ¿no? Es realmente, a mí me fascina los libros, es una herramienta muy sencilla, muy práctica, sin ser muy moderna y muy profunda, porque tiene muchas actividades y muchos materiales también donde se puede profundizar. Es hermoso y sobre todo la visión. A mí me cambió la visión, realmente poder involucrar a estas parejas de novios que andan todavía de la manita para que empiecen a pensar realmente en esa vocación tan importante para la sociedad. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos a 1 hora y 40 minutos desde el inicio. No sé si están, quieren quizás más un comentario breve para finalizarnos. Hemos aprendido muchísimo. Carla, ¿quieres hacer un comentario? No hay ninguna persona con la mano. No solamente agradecerte la oportunidad, Marlon, de convocar a los líderes en pastoral matrimonial y familiar. Es una maravilla ver gente de Panamá, de tantos lugares, de Guatemala. Yo me uno desde Wisconsin en Estados Unidos y me da mucha alegría verlos, ¿no? Y ver que entre hermanos que tenemos esta misión de acompañar a las familias que el Señor nos ha encomendado, podemos apoyarnos. Así que hacerles la invitación también a la conferencia anual que vamos a tener en la Federación Hispana en octubre en Charleston, Carolina del Sur. Los que están en Estados Unidos están cordialmente invitados. Ojalá que nos puedan acompañar para hablar de estos y otros temas de importancia para la pastoral. Y muchas gracias. Fue dicho Gracias a ustedes también. muy bueno compartir. Y claro, gustaría también señalar al final que estoy disponible para ahí analizar casos concretos del Panamá, del Guatemala, de las realidades pastorales que ustedes tengan,
nosotros podemos manejar una reunión, ahí no una formación, o incluso también formaciones específicas para una parroquia, y hemos impartido formaciones así muchas veces. Cuando una parroquia decide, bueno, vamos a implementar o vamos a hacer un diagnóstico para quizás implementar el libro, puede solicitar, no tiene costo, es un apostolado. Hacemos las formaciones en línea, sea la noche, sea el día, con su sacerdote, con sus catequistas, y así podemos analizar la realidad pastoral específica y encontrar medios para mejorar, aprimorar esta catequesis matrimonial, ¿cierto? Bueno, mucho gusto a todos, mucho gusto participar, tener ustedes aquí con nosotros, es un placer. Perdón por mi español, estoy aprendiendo un poquito también, y está un poco más difícil que ahora empecé a estudiar italiano. Entonces, cuando cambia para lengua latina, que no es mi idioma, ya vienen palabras en italiano también, es una confusión en mi cabeza, pero estamos aquí, al servicio del Señor. Muchas gracias a todos, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas Carla y noches, Marlon y todos. noches. Muchas gracias. Saludos de Paraguay. Gracias, Saludos. buenas noches, Marlon. Muchas gracias, Marlon. Saludos. Saludos desde Puerto Rico, un abrazo, muchas gracias. Saludos desde Chile, Marlon. Saludos, Abel. Saludos desde México, Carlos. Buenas noches, hermanos. Saludos desde Perú. Buenas noches a todos. Saludos desde Buenas noches, Paraguay. hermanos. Saludos desde Perú.